y todas. Es un gusto, pues, volver a reunirnos para una actividad más que organiza el Departamento de Orientación Educativa y Tutoría con motivo del Programa Institucional de Tutoría de la Facultad. Pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, al doctor Eligio Gabriel Salgado Hernández. Él es académico de la facultad, también nos apoya como tutor dentro del programa de tutoría, y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que, bueno, hemos estado viviendo a lo largo de este tiempo de pandemia. Ajá, y bueno, la ponencia va a tratar de la importancia del consumo de la carne y de la vitamina D en tiempos de pandemia y cómo el médico veterinario zootecnista apoya, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más detalles, le doy la palabra al doctor Gabriel Salgado para que dé inicio a esta interesante ponencia. Listo, que si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, antes que todo, quiero agradecer la invitación a la licenciada Nancy Olvera y bueno, pues a todo el equipo del programa de tutoría de la facultad. Como bien lo dijo la licenciada, vamos a hablar de este tema que le dejamos este título de la importancia en el tiempo de pandemia. Sin embargo, iremos platicando y bueno, no solamente durante la pandemia es importante una adecuada nutrición, pero por supuesto que ahora en estos tiempos pues retoma una mucho mayor importancia. Entonces, ¿de qué vamos a platicar en estos 50 minutos? Bueno, dividí la plática en algunos temas. Primero vamos a hablar de evolución humana y consumo de carne. Posteriormente vamos a platicar un poquito sobre la composición nutricional de la carne y su impacto sobre la salud humana. Vamos a cambiar un poquito el tema posteriormente. Vamos a hablar de vitamina D y cuáles son sus funciones. Posteriormente hablaremos de lo que es la pandemia de COVID o, mejor dicho, la sindemia. Ya platicaremos por qué sindemia o por qué pandemia, ¿sale? Y, por supuesto, pues vamos a platicar al final sobre soluciones, ¿no? O sea, al principio les voy a presentar todo lo que es el problema y al final hablaremos de soluciones, es decir, ¿qué podemos hacer para estar bien? Ok, entonces vamos a iniciar con esta parte de la evolución. Aquí tenemos, obviamente, pues algunos de nuestros antepasados, Australopithecus, de acuerdo a lo que las evidencias antropológicas que se han encontrado, pues es quizá uno de los primeros homínidos que mutaron y que comenzaron a caminar erguidos. Posteriormente está Homo habilis. Algo que se le reconoce a Homo habilis es pues que tuvieron la habilidad de desarrollar herramientas, y precisamente esas herramientas le permitieron acceder a carne más fresca. Probablemente se piensa que Australopithecus era carroñero, ¿sí? Entonces Homo habilis, bueno, pues ya empezó a comer, si bien carne cruda, pero fresca, ¿sí? A diferencia de un carroñero, bueno, puede comer carne en cierto estado de avanzado de descomposición. Aquí ya, bueno, se comía carne fresca. Posteriormente está Homo erectus, que una de las grandes aportaciones que hizo Homo erectus a estos cambios evolutivos es que descubrió precisamente cómo controlar el fuego, ¿sí? Normalmente decimos que el hombre descubrió el fuego. No, el fuego no se descubrió, el fuego se genera de manera espontánea, con rayos, con inclusive rayos solares sobre algún metal, pues, o alguna hoja seca puede iniciar fuego de manera espontánea. Homo erectus descubrió que podía generarlo y además controlarlo. Y otra cosa muy importante, descubrió
que si ponía la carne al fuego, esta cambiaba algunas de sus propiedades, sobre todo el sabor, y era mucho más fácil comerla. Entonces, la digestión de la carne se mejoraba con el cocimiento. Esto provocó pues unos cambios evolutivos, y en este sentido, si la carne ya venía cocida y también molida, junto con estos instrumentos que ya se tenían de premoler la carne, pues eso provocó que entonces el sistema digestivo de Homo erectus fuera mucho más pequeño en comparación, por ejemplo, con Australopithecus. Y esto también permite que un sistema digestivo más pequeño demande menos nutrientes y por lo tanto queda mayor cantidad de nutrientes disponibles para otras partes del cuerpo. Luego, también se han visto que ha habido muchísimos otros cambios evolutivos en los homínidos, ¿no? Y estos precisamente radican en cambios anatómicos que nos permiten correr. Una característica súper importante que nos diferencia de muchas otras especies es nuestra habilidad para correr, y sobre todo, lo más importante es la resistencia, ¿sí? En velocidad somos muy malitos, ¿sí? Hay muchas especies que corren muy rápido. Hasta una vaca corre más rápido que nosotros, ¿ok? Pero en términos de resistencia, no hay especie que nos aguante la resistencia que tenemos nosotros. Bueno, algunos, ¿verdad? Porque algunos no corremos nada, pero hay gente que, por ejemplo, aquí les muestro una foto. Esta es una tribu del norte de México, los tarahumaras. Es una tribu que se caracteriza precisamente por su gran habilidad y resistencia para correr, ¿sí? Un tarahumara puede correr fácilmente 100 kilómetros, 200 kilómetros. Hay una competencia de 500 kilómetros, ¿sí? Corren esa distancia sin problema. Obviamente empiezan a correr desde muy pequeños y se la viven corriendo, entonces por eso es que desarrollan esa gran resistencia. Hay un libro muy padre que se llama Nacidos para Correr, y narran, bueno, pues muchísima, es un libro histórico de la historia prácticamente de los tarahumaras, pero además se toma pues, o se abordan muchos temas importantes como la fisiología del correr, ¿okay? Porque ellos desarrollan gran resistencia, etc. Bueno, precisamente esta cuestión evolutiva que se desarrolló, que nos permitió correr más y tener más resistencia, la aprovechamos y se utilizó para cazar. Ese es el objetivo de correr, cazar. Y obviamente al cazar, pues obtenemos nuestros alimentos de manera más fresca, de manera más fácil. Entonces, con el invento de algunas armas como flechas, bueno, pues ya era fácil cazar a un animal que ya estaba cansado, ¿sí? Y el proceso o el cambio evolutivo más importante que hemos sufrido desde Australopithecus hasta la actualidad, que somos Homo sapiens, pues ha sido este proceso que le llamamos encefalización, que consiste en dos cosas muy importantes. Una, el aumento en el tamaño de nuestro cráneo y obviamente del cerebro. Ese es un cambio muy importante. El otro cambio es que tenemos mayor cantidad de células, mayor cantidad de neuronas en este cerebro, y la densidad es mucho mayor, ¿ok? Y a la par de eso también, nuestro cerebro ha aumentado de tamaño importante en relación al tamaño de nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo no ha aumentado tanto como nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, la inteligencia humana depende también de esta relación entre el tamaño del cerebro y del cuerpo. Por ejemplo, un elefante tiene un cerebro muy grande, pero su cuerpo también es bastante grande. Y entonces la relación tamaño del cerebro con tamaño corporal es menor. Y nosotros pues tenemos una mayor relación, ¿ok? Aquí es una gráfica de tiempo, más o menos aquí hace 3 millones de años, comenzamos el consumo de carne, por ahí de
hace 1,5 millones, comenzamos con la molienda de los alimentos. Por aquí un poquito menos de 1 millón, comenzamos con Homo erectus, con la cocción de los alimentos. Y bueno, observen cómo entonces el cambio en el tamaño del cerebro aumentó, digamos, relativamente rápido, ¿no? La velocidad es bastante alta. Y bueno, ya hace más o menos unos 20,000 años, 30,000 años, pues comenzamos ya a comer carbohidratos cocidos. Comenzó también ya la agricultura, comenzó la sedentarización y comenzamos a comer también otro tipo de alimentos, ¿verdad? Como empezamos a cultivar cereales y ya, por supuesto, a consumirlos. Antes se consumía, pero pues de una forma pues no tan, digamos, no era tan disponible, porque dependíamos de la existencia, pues en el camino en el que fuéramos, valga la redundancia, caminando. Mientras que cuando ya comenzamos a cosecharlos, a cultivarlos, bueno, pues la disponibilidad fue mucho mayor. Junto con esa disponibilidad de alimentos, de granos, etcétera, empezó también un poquitito después la domesticación de los animales y, por supuesto, pues ya empezamos a tener mayor disponibilidad de alimentos. Bueno, todo digamos, mayor disponibilidad y todos estos cambios evolutivos, pues nos han llevado a lo que es el Homo sapiens, ¿verdad? Que si ustedes cambian estas letras, podríamos decir que es el hombre que piensa, ¿eh? Repiten sapiens, 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 ¿verdad? Es el hombre que piensa, precisamente por el incremento en el tamaño de la corteza cerebral y en el número de las neuronas. Además de esto, tenemos también la enorme habilidad de comunicarse, ¿sí? Somos seres sociales que formamos grupos y, bueno, precisamente eso también nos ha permitido, pues, desarrollarnos como especie. Si bien les digo, no tenemos capacidades físicas, por ejemplo, fuerza, garras fuertes, dientes fuertes, etcétera, eso no lo tenemos. Somos, por decirlo en una palabra, somos unos debiluchos, ¿verdad? Pero ya en equipo, en grupos sociales, eso es lo que nos da la enorme fortaleza. Eso nos permitió entonces también tener una mayor capacidad de adaptación a los diferentes climas, conforme ha ido cambiando el clima en el mundo, siempre ha habido cambios climáticos importantes y pues eso nos permitió entonces conquistar todo el mundo, ¿ok? Entonces somos una especie que pues, prácticamente ha llegado a todos los rincones, ¿ok? Obviamente en algunos lugares más temprano, en algunos lugares pues más tardío. Es un esquema general de más o menos las fechas estimadas en las cuales los seres humanos, ya como Homo sapiens, hemos ido poblando el mundo. Aunque ahora, bueno, pues están saliendo muchísimos estudios y muchísimas nuevas evidencias de que probablemente algunos de estos datos pues no sean del todo correctos. ¿Ok? Vean aquí en rojo es donde comenzó el origen de Homo sapiens hace 200,000 años y cómo nos fuimos dispersando. En amarillo está el Homo erectus y estas son las regiones donde se han encontrado restos de Homo erectus. Entonces, pues es la única parte del mundo donde pudo haber vivido. Y el hombre de Neandertal o el Homo neanderthalensis, bueno, pues en esta región de Europa. Se piensa que convivimos, ¿verdad? Como especies, estas tres, sobre todo, mucho más con el hombre de Neandertal. Entonces, hubo cierta convivencia e inclusive en la actualidad, pues hay algunas regiones del mundo donde existen inclusive mayor cantidad de genes del hombre de Neandertal. ¿Okay? Entonces, en realidad, pues somos una mezcla.
más o menos hace 12,000 años antes decente, antes se usaba mucho pues se decía antes de Cristo, ahora se ha quitado un poquito esas cuestiones para referirse a los tiempos de antes de Cristo, después de Cristo, ahora se maneja el antes del presente, después del presente. No recuerdo exactamente, pero la fecha que se establece para definir el presente es por ahí de 1970, ¿ok? Pero bueno, son más o menos 2,000 años, más 2,000 años menos con respecto a las fechas que establecíamos después de Cristo, ¿no? O antes de Cristo. Entonces, hace 12,000 años empezamos la agricultura, empezamos a construir casas, empezamos a domesticar algunos animales. Obviamente, el primer animal domesticado fue el perro, después la cabra, y bueno, un poquito después los bovinos, ¿ok? Y pues ahí empezó un poquito paradójicamente. Obviamente hemos ido mejorando muchas cosas, pero también yo creo que ahí empezaron algunos de los problemas que estamos viviendo actuales, ¿ok? Aquí sobre todo, bueno, miren, quiero que le pongan mucha atención y quiero que se les quede grabado esto. No teníamos tanta ropa que nos cubriera la piel, entonces nuestra exposición al sol pues, era enorme, ¿no? Aquí vemos ya cómo se está construyendo alguna casa o algo para protegernos, ¿ok? Y bueno, ya en la actualidad, pues ha sido nuestro desarrollo, sobre todo en números, ¿sí? Hemos aumentado gracias en parte a esas nuevas tecnologías, comodidades, mayor disponibilidad de nutrientes, de alimentos, pues la población humana ha venido creciendo, ¿sale? Y se estima más o menos que para el 2050, pues casi estemos llegando a un número de 10 millones de habitantes en el planeta, ¿ok? Las barras azules son el ritmo de crecimiento, ¿sí? Si bien en los últimos años estamos creciendo a un ritmo más lento o inclusive decreciendo, pero aún así vivimos más tiempo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nuestra esperanza de vida se incremente, pues también hace que el número de habitantes en el planeta, pues acumulado, sea cada vez mayor. Y precisamente aquí es donde está un gran reto para los veterinarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues el médico veterinario zootecnista, además de curar perritos, gatitos, mascotas, etcétera, tenemos un papel súper, súper importante, papel primordial, precisamente para producir alimentos que nos permitan alimentar a toda la población que estamos en este planeta. ¿Ok? Aquí, bueno, pues les muestro una figura más o menos de todo el ciclo de producción, en este caso de carne de res, ¿sí? Que inicia desde donde tenemos a los becerros o a las vacas, a los sementales, que se están reproduciendo, están teniendo becerros, luego esos becerros los tenemos que transportar a otro lugar, mandarlos a una engorda, mandarlos al rastro, hasta que obtenemos la carne final en nuestro plato. Y aquí, como médicos veterinarios, pues, tenemos muchísimo trabajo. En cualquiera de estos eslabones de la cadena podemos trabajar, ¿sí? Cuidando la calidad de la carne, cuidando la salud de los animales, el bienestar animal durante el transporte, durante la engorda, etcétera. Es un campo de trabajo enorme, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de la composición nutricional de la carne, ¿ok? Y entender por qué entonces este consumo de carne nos ha permitido evolutivamente pues ser lo que somos ahora, ¿ok? Entonces, miren, hay básicamente dos tipos de carne que producimos, sobre todo carne de res. Una que le llamamos carne marmoleada, es decir, carne que contiene mayor cantidad de grasa intramuscular, y una carne magra, ¿sí? Carne sin grasa. Y esto hay muchos factores, genética, alimentación. Nosotros en el proceso de producción podemos decidir qué tipo de carne queremos producir,
y con base en eso, pues vamos a hacer ciertas actividades, ¿ok? Entonces, la composición de la carne consiste en que tiene grasa y la cantidad de grasa que puede tener puede variar desde el 1%, como en esta carne magra, o hasta el 50%, como en esta carne marmoleada, ¿ok? Tiene en promedio alrededor del 21% de proteína y 1% de cenizas, ¿ok? Otro de los componentes muy importantes de la carne, pues es el agua. Y en este caso el agua, pues simplemente se intercambia por grasa. Si la carne tiene poca grasa, contiene más agua. Si la carne tiene mucha grasa, pues va a contener menos agua. Entonces, estos elementos, la proteína y las cenizas, pues normalmente están más estables, ¿ok? Ahora, con respecto a la grasa, el contenido de grasa es muy, muy importante porque la grasa de res contiene varios tipos de ácidos grasos, pero contiene también ácidos grasos que conocemos como esenciales, como son los omega 3, los omega 6, ¿ok? Y los famosos DHA o el docosahexanoico y el EPA, ¿sí? El eicosapentaenoico. No quiero, vamos, que se aprendan estos, son nombres un poquito complicados, durante toda la carrera ya se los irán aprendiendo, ¿ok? Lo que quiero ahorita, pues hacerles entender y quiero que el mensaje que se les quede muy grabado es que el cerebro está compuesto aproximadamente de un 60-70% de grasa, ¿ok? Y nosotros en nuestro cuerpo podemos sintetizar algunos tipos de grasa, pero hay otros que no los podemos sintetizar. Precisamente por eso se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque es esencial consumirlos a través del alimento, dado que nosotros no los podemos producir, ¿sí? Entonces, la carne es una fuente de estos ácidos grasos. Por supuesto, hay otros alimentos que son mucho más ricos o que tienen una mayor cantidad de estos ácidos grasos. Por ejemplo, algunas algas, y la mejor fuente de estos tipos de ácidos grasos son el pescado, ¿ok? Entonces el pescado es una fuente riquísima. La carne también, pero no tanto como el pescado. Ahora, en cuanto a la proteína, nuevamente también existe el mismo concepto de aminoácidos esenciales, ¿sí? Es decir, el cuerpo tiene la capacidad, o nosotros tenemos la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos, pero no todos, ¿ok? Y precisamente estos que están aquí abajo, metionina, lisina, leucina, etcétera, hasta triptófano, son aminoácidos que nosotros no podemos producir y por lo tanto es esencial consumirlos a través de la dieta, ¿sí? Y en este caso, la carne provee o contiene todos esos aminoácidos, ¿ok? Por eso es importantísimo entonces consumir carne. Ahora, hay alimentos vegetales como la soya, los frijoles, las leguminosas en general, que contienen buena cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, cuando comparamos cantidad de proteína en algunos vegetales, leguminosas principalmente, con cantidad de proteína en la carne, es similar en cantidad. Sin embargo, en calidad, en términos de la composición de aminoácidos, definitivamente la carne es mucho mejor que los vegetales. Y nuevamente, hay otros alimentos que son de mucha mejor calidad en términos de proteína, y en este caso me refiero al huevo. El huevo es la proteína de mejor calidad biológica que puede existir, ¿sí? Inclusive mejor que la carne, ¿ok? Pero bueno, la carne también nos aporta buena cantidad y calidad de aminoácidos. Cuando hacemos dietas vegetarianas o veganas, sí tenemos que tener mucho cuidado en balancear y buscar diferentes tipos de proteína para entonces obtener una variada cantidad y adecuada de todos los aminoácidos esenciales, ¿ok?
Bien, en las cenizas, en este 1% de cenizas, lo que vamos a encontrar principalmente, pues son todas las vitaminas y los minerales, ¿ok? Entonces, ¿qué vitaminas vamos a encontrar en la carne? Por supuesto, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, y muy, muy importante, de hecho, la más importante de todas las vitaminas de la carne es la vitamina B12, ¿ok? ¿Por qué razón es muy importante esta vitamina B12? Porque la vitamina B12, los únicos que pueden producir y sintetizar esa vitamina son las bacterias, ¿sí? Y en el caso de los animales rumiantes, las vacas, tienen una gran cantidad de bacterias en su rumen, en uno de sus compartimentos digestivos, ¿okay? Y estos microorganismos que viven ahí, el microbioma ruminal, tiene una gran capacidad de sintetizar esta vitamina B12. Posteriormente, esta se absorbe a la sangre, se deposita en los músculos y cuando nosotros comemos, pues vamos a comer una buena cantidad de esta vitamina. ¿Okay? Ningún vegetal tiene capacidad de sintetizar vitamina B12. Entonces, quienes llevan dietas veganas o vegetarianas tienen que suplementarse. Si no se suplementan, van a tener deficiencias, sobre todo de esta vitamina B12. ¿Ok? Las otras vitaminas del complejo B sí se encuentran en los vegetales, excepto esta. Ahora, los minerales, hay fierro, cobre, zinc, selenio, ¿sí? Y también hay otros componentes que son muy importantes, como en este caso el glutatión, ¿sí? Todos estos minerales juegan un papel pues, muy importante, sobre todo en el proceso de, son antioxidantes, ¿okay? En el cuerpo, derivado del metabolismo, se producen muchos radicales libres. Entonces, para no tener daño por esa producción de radicales libres, pues tenemos que estar consumiendo este tipo de productos para mantener a raya esos radicales libres, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos los antioxidantes. Y algo muy importante en esta situación es que los minerales en los vegetales se encuentran unidos a unas moléculas que se llaman fitatos, ¿ok? Y esos fitatos, nosotros no tenemos la capacidad de destruirlos y separar los minerales. Los únicos que contienen enzimas para degradar a los fitatos son las bacterias, ¿ok? Y en el caso de las vacas que contienen bacterias en su rumen, pues hace entonces que los vegetales que ellas consumen sí puedan absorber de manera adecuada el fierro y estos minerales, cobre, zinc. De tal manera que estos nuevamente se depositan en el músculo y cuando nosotros comemos ya la carne, pues entonces es mucho más fácil absorber estos minerales que absorberlos a través de los vegetales. Bueno, todos estos minerales, todas esas reacciones, todos esos aminoácidos, las grasas, son súper importantes para mantener, para el desarrollo del cerebro durante la gestación y para mantener las funciones cerebrales, pues durante toda la vida, ¿sí? El cerebro es un órgano maravilloso que lo necesitamos 24/7, ¿sí? Es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Toda la vida. No podemos dejar de usar nuestro cerebro. Obviamente, ahorita que están ustedes aquí muy atentos, pues están usando el cerebro en un mucho mayor porcentaje, ¿verdad? Por la noche, cuando nos vamos a dormir, el cerebro disminuye su actividad, pero aún así sigue teniendo actividad, ¿ok? Por eso soñamos, por eso seguimos respirando, por eso seguimos viviendo, ¿ah? Porque el cerebro pues nos mantiene regulando todas esas funciones vitales. Entonces, como les decía, los animales herbívoros, principalmente los rumiantes y su microbioma, es decir, sus bacterias que viven aquí en su estómago, tienen la importante función en la cadena alimenticia, en la naturaleza de
concentrar nutrientes, ¿sí? Nosotros, como ya lo veíamos, nuestro sistema digestivo es muy pequeño. No tenemos la capacidad de consumir tantos forrajes para obtener los nutrientes que necesitamos, ¿vale? Entonces aquí la naturaleza pues diseñó a las vacas precisamente para que ellas sean las que coman el pasto, sus bacterias digieran los nutrientes del pasto, se lo manden a la vaca y la vaca a través de la carne, de la leche, pues entonces nos esté proveyendo de esos nutrientes tan importantes. ¿Okay? Bueno, también hay otros subproductos que podemos obtener de las vacas, como prendas de vestir, no sé, hay muchísimos, la piel para asientos de carro, etcétera. ¿Ok? Esto también se los comentaba. Miren, si una persona más o menos al día necesita 18 miligramos de hierro, ¿sí? De acuerdo a la biodisponibilidad, necesitaríamos comer estas cantidades de alimentos para obtener los mismos 18 miligramos de hierro. ¿Verdad? Con 100 gramos de hígado obtenemos estos 18 miligramos. ¿Okay? Con 500 gramos de carne, ¿okay? Si queremos, por ejemplo, en espinacas, para obtener 18 miligramos de hierro necesitaríamos comer 2.4 kilos aproximadamente. ¿Okay? Entonces, no podríamos vivir de consumo de vegetales únicamente porque, repito, nuestro sistema digestivo es muy pequeño. No nos cabe todo esto para pues, obtener los nutrientes. Y aquí solamente estamos hablando del hierro, ¿no? Pero si pensamos en proteínas, en grasas, etcétera, pues nuestra nutrición no podría ser adecuada si solamente consumimos estos vegetales. Hace tiempo, pues había una caricatura, ¿verdad?, donde se promovía precisamente el consumo de vegetales. Fíjense que los niños son muy inteligentes y cuando son pequeños no les gusta comer vegetales. Ellos instintivamente prefieren alimentos de origen animal, ¿ok? Así como, no sé si han visto algunos videos en YouTube donde, sobre todo algunas personas que son veganas, dicen que su perro también es vegano y cuando lo ponen a elegir un alimento, pues el perro resulta que prefiere los alimentos de origen animal. Bueno, pues así los niños. Pues nació una campaña para promover el consumo de vegetales, ¿sí? Bueno, Popeye el marino comía sus espinacas y se hacía muy fuerte. Obviamente, Popeye el marino o sus diseñadores, ¿sí? Los publicistas, no son nutriólogos, ¿verdad? Y no consideraron que, bueno, hay un concepto que se llama biodisponibilidad, ¿ok? Por supuesto, todo en la carne es bueno, o sea, tiene nutrientes adecuados que, ya lo dije, nos ha permitido desarrollar bien el cerebro. Sin embargo, también hay que reconocerlo y hay que decirlo, que un exceso en el consumo de carne, pues también nos puede provocar algunos problemas, ¿sí? Entonces, uno de los problemas con el exceso en el consumo es precisamente algunos tipos de cáncer, y sobre todo el cáncer que se ha asociado más al consumo de carne es el cáncer de colon, ¿ok? Entonces, como dicen el dicho, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, nada con exceso, todo con medida. Yo digo, nada con exceso, casi todo con medida, ¿sí? Casi todo con medida. Y bueno, en este caso, observen aquí que lo que, a través de varios estudios, lo que se recomienda es consumir, ¿sí? No más de 500 gramos de carne a la semana. Ajá. Es decir, con alrededor de unos 70, 80 gramos por día es suficiente, y con ese consumo pues no vamos a tener estos problemas de cáncer, ¿ok? Y además, bueno, también analizando la cantidad o lo que contienen de nutrientes esta cantidad de carne, pues se ha visto que
eso satisface pues los requerimientos de otros nutrientes como proteína y grasas, ¿ok? Ahora, en este estudio también es una revisión donde analizan precisamente esta cantidad que podemos consumir, pero también mencionan que el proceso por el cual se puede promover la formación de células cancerígenas en el colon es porque cuando la carne es cocinada con un exceso, es decir, casi quemada, muchos de los componentes, sobre todo el hierro que está unido a la hemoglobina, se transforma en compuestos nitrogenados, ¿sí? O inclusive la grasa, ¿sí? Que se quema, sufre un proceso de peroxidación, ¿de acuerdo? Entonces, a través de ese consumo de esas sustancias por un exceso en la cocción, estamos comiendo radicales libres, estamos comiendo compuestos que son los que promueven entonces el desarrollo de estas células cancerígenas, ¿ok? Entonces, afortunadamente, y aquí en este mismo estudio lo mencionan, ese riesgo de padecer cáncer por el exceso de consumo de carne y sobre todo de carne excesivamente cocida, ¿sí? Es que podemos consumir, miren, calcio, mayor cantidad de calcio, tocoferol, que es un metabolito de la vitamina E, ¿ok? Y ese consumo de esos otros productos nos puede entonces brindar efectos protectores, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación normalmente pues es esto, si van a comer carne, que no esté bien cocida, o sea, no quemada, ¿ok? Que la carne no se queme y, bueno, pues se puede acompañar, por supuesto, de vegetales, de un vino tinto. El vino tinto tiene bastante cantidad de elementos antioxidantes, ¿ok? Y entonces, de esta manera, bueno, pues se puede tener una mejor nutrición y sobre todo, pues reducir los problemas de riesgo de cáncer. Ahora, también esto es una cuestión de patrones culturales. Por ejemplo, en México casi no estamos a consumir carne como la estamos viendo aquí, ¿verdad? Carne asada. La carne asada se come más, por ejemplo, en México, pues en las regiones del norte, Monterrey, Chihuahua, ¿sí? Estados Unidos es más de consumo de carne asada, Canadá, Argentina, ¿ok? En México la consumimos, pero consumimos esta carne en forma de guisados, ¿de acuerdo? Entonces va cocinada de otra manera, principalmente a fuego lento y por medio de agua, carne hervida. Entonces con eso se evita consumir carne quemada, ¿ok? Y bueno, pues eso nos puede ayudar. Bueno, otro problema o otros problemas de salud que están relacionados con la carne. Este es un estudio muy interesante que se hizo con mujeres en Australia y compararon a un grupo de mujeres no vegetarianas, mujeres semi-vegetarianas y mujeres vegetarianas, ¿ok? Y analizaron muchísimas pues, condiciones. Una de ellas, por ejemplo, el porcentaje de personas con deficiencia de hierro y con anemia. Y entonces lo que podemos ver es que en el caso de los no vegetarianos, es decir, los que sí comen carne, había un 25% solamente de personas con anemia. Mientras que en los semi-vegetarianos o en los vegetarianos, ese porcentaje es mucho más alto, ¿sí? Ahora, aquí me preocupa algo. Si bien estamos viendo que comer carne hay un menor porcentaje de personas con anemia, pero aún así el porcentaje es alto, ¿no? 25% de personas, ¿ok? Pero aquí el porcentaje pues, es mucho mayor. Asma, ¿sí? También mayor porcentaje de asma, sobre todo aquí en las que son semi-vegetarianas, comparado con los
no vegetarianos. Depresión, ¿ok? Mayor porcentaje de depresión en los vegetarianos y semi-vegetarianos que en los que sí comen carne. También mayor problemas de ansiedad, ¿ok? Y también hay muchos otros problemas, por ejemplo, se sienten cansados, un cansancio crónico, ¿sí? Mucho más los vegetarianos, ¿ok? O los semi-vegetarianos. Depresión, dificultad para dormir, ¿ok? Vean, 27% de dificultad para dormir en los que sí comen carne y 35% en los semi-vegetarianos, 33% en los vegetarianos, ¿ok? Algunos otros problemas, por ejemplo, reproductivos, ¿sí? Periodos irregulares, tensión premenstrual, ¿ok? Observen en el caso de tensión premenstrual, 34% en los que comen carne, 40 y 42% en los semi-vegetarianos y en los vegetarianos. Entonces, como se podrán dar cuenta, el no comer carne, bueno, pues nos puede llevar a muchos problemas de salud. ¿Ok? Este es un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio donde se analizan muchos otros estudios, ¿sale? Y aquí, bueno, lo que analizaron fue la relación que hay entre el consumo de carne con la depresión y la ansiedad. Y pues básicamente, vean, aquí de este lado están todos los estudios en los cuales mencionan que efectivamente consumir carne mejora pues estas cuestiones de depresión, es decir, los consumidores de carne tienen menor depresión, ¿ok? Solo algunos estudios mencionan al revés. Entonces, en promedio de todos los estudios, vemos aquí este diamante hasta abajo de color negro, pues nos dice que las personas que comen carne tienen menor depresión y menor, en este caso, esta gráfica es de depresión, ¿ok? Y en el caso de ansiedad, pues es la siguiente, ¿ok? Esto es ansiedad, ¿verdad? Y también vemos lo mismo, es decir, el consumir carne nos protege contra la depresión y la ansiedad. Ok. ¿Por qué razón? ¿Cómo se explica eso? Bueno, en el caso de la depresión y de la ansiedad, se sabe que en el cerebro se tienen que producir cierta cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Y en este caso, uno de los neurotransmisores que necesitamos es la serotonina, ¿ok? ¿Y cómo se produce la serotonina en el cerebro? Bueno, se produce gracias al triptófano. El triptófano es, digamos, transformado por unas enzimas, es transformado en serotonina. Entonces, si yo no tengo el suficiente triptófano porque no consumo suficiente cantidad de proteína, pues aunque tenga las enzimas, no hay suficiente para transformarlo en serotonina. ¿Okay? Entonces, la depresión sucede por una deficiencia de serotonina. ¿De acuerdo? Entonces, esto también quiero que lo comprendan bastante bien. Necesito dos cosas para tener serotonina. Una, triptófano. Y dos, que las enzimas transformen a este triptófano en la serotonina. ¿Ok? También veíamos que las personas semi-vegetarianas y vegetarianas tienen dificultad para dormir. ¿Por qué razón? Porque una de las hormonas o uno de los neurotransmisores a nivel cerebral que necesitamos para dormir es la melatonina. Y la melatonina se sintetiza gracias a la serotonina. Es decir, la serotonina posteriormente a través de diversas señales metabólicas y de ciertas enzimas la transforman en melatonina. Entonces volvemos a lo mismo. Si no hay triptófano, la producción de serotonina es baja. Y si no hay suficiente serotonina, tampoco va a haber suficiente melatonina. Y eso nos lleva entonces a estos, en parte a estos desórdenes
cerebrales, ¿ok? Más o menos así a grandes rasgos, a manera de ilustrarlo, hay muchos problemas mentales y en el caso de esquizofrenia lo que sucede es que se produce demasiada dopamina, ¿sí? Otro de los neurotransmisores que producimos en el cerebro. En el caso de ansiedad es muy poca dopamina sintetizada, ¿ok? La felicidad se da por una adecuada concentración y producción de serotonina, ¿ok? La depresión se da porque hay poca serotonina y poca dopamina, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de las emociones o como el amor, pues debe de haber suficiente serotonina, suficiente dopamina y suficiente oxitocina, ¿sí? Una combinación de secreción de neurotransmisores. Furia o temor, pues la vamos a sentir cuando tenemos un exceso de noradrenalina o adrenalina, ¿ok? Entonces, es bastante complejo la neuroquímica cerebral, pero pues es bastante importante entender esto. Y la síntesis, sobre todo, depende de la presencia de nutrientes, ¿sí? Depende sobre todo de la nutrición. En el caso de la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Se sintetizan a partir de la dopamina y esta a partir de un aminoácido que es la tirosina, ¿ok? Entonces, nuevamente, destacamos aquí la importancia de consumir adecuada cantidad de proteínas para que a nivel cerebral se puedan sintetizar todos estos neurotransmisores, ¿ok? Hace un rato les comentaba, un exceso de noradrenalina o adrenalina nos va a llevar al enojo principalmente, pero también necesitamos cierta cantidad de estos neurotransmisores, sobre todo en las mañanas. Esto es lo que nos hace despertar, ¿sí? Entre el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, nos ayuda a despertar y activarnos. Entonces, cuando no se están produciendo en suficiente cantidad, muchas personas inclusive se quedan dormidas todo el día, no se quieren levantar, están desanimadas, no tienen motivación, ¿verdad? E insisto, pues esto es, una de las explicaciones es una mala nutrición, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a manifestar estas cuestiones de depresión? Hay muchas maneras, se presenta pues como impotencia, sentimientos de culpa, está uno muy irritable, por todo nos enojamos, nada nos parece, hay aislamiento social, falta de concentración, ¿sí? Pensamientos suicidas, trastornos del apetito, falta de energía, problemas del sueño. El cerebro es un órgano maravilloso, maravilloso, y siempre busca la forma de tener, digamos, de estar feliz, ¿verdad? Y cuando a través de los nutrientes no podemos obtener y sintetizar estos neurotransmisores que nos hacen sentir felices, pues entonces recurrimos a buscar la felicidad de manera, pues digamos, externa. Y en este caso, el uso de drogas, el uso de alcohol, ¿ok? Digamos, es una como, pues manera de sustituir lo que nos hace falta de manera natural. Por supuesto, es algo muy malo, ¿no? Porque pues nos va a crear ciertas adicciones, dependencias, y a la larga, pues nos va a crear otros problemas. Algo que me preocupa mucho, pues es que los índices de depresión han venido aumentando, ¿ok? Miren, aquí está gráfica del 2008 al 2017, ¿sí? Cómo va cambiando. Y esta gráfica nos dice que, de acuerdo a la edad, han sido esos cambios. Y precisamente, miren aquí, en azul y rojo, que sería en edades de 18, 19, 20, 21, el incremento en índices de depresión ha sido más. Es decir, por alguna razón les afecta más a los jóvenes, ¿verdad? Esta depresión, ¿ok? Y, bueno, algo interesante de esto es que también hemos visto que la depresión no tiene que ver tanto con pobreza, ¿sí? De hecho, la mayor incidencia de depresión la podemos ver
en los países, digamos, más ricos, ¿ok? Y además de países más ricos, o sea, con mayor Producto Interno Bruto, yo veo aquí también un patrón muy interesante, que es la depresión es mayor en los países más alejados del Ecuador, ¿sí? Si partimos aquí el Ecuador, estaría por aquí, entonces entre más se alejen del Ecuador, ¿ok? Hay, esa depresión pues es de mayor incidencia, ¿de acuerdo? Hay, por supuesto, muchísimas otras causas que contribuyen a la depresión. Por ejemplo, estos países aquí, a pesar que están muy cercanos al Ecuador, tienen muchos conflictos sociales, guerras internas, etcétera, y eso, bueno, pues contribuye también mucho a preocupaciones y a desarrollar más depresión. Es decir, no solo la ubicación geográfica, no solo la desnutrición contribuye a la depresión, sino que también hay otros, pues otros mecanismos, otros factores. ¿Ok? Pero bueno, la localización geográfica también contribuye. ¿Ok? Ahora, se está poniendo así como que muy deprimente la plática. Vamos a alegrarla un poquito. ¿Ok? Entonces, vean nada más qué bonito. Imagínense que están ahí en la playa, ¿ok? Tomando el sol. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué razón quiero entonces ahora pues ponerles esta imagen? Porque precisamente pues vamos a platicar del sol y de la vitamina D. ¿Ok? Miren, esto es, recuerden que la Tierra se mueve, ¿sí? Tiene movimientos de rotación, movimientos de traslación y la radiación solar cambia durante el año. Entonces, este es un esquema de cómo es la radiación solar en el mes de julio, ¿ok? Y vean que la radiación es muy alta aquí en esta parte, pues, digamos, central. Aquí está el Ecuador, ¿sí? Y entonces la radiación está, central está un poquito más hacia el norte del Ecuador, ¿ok? Esto es en el mes de julio. ¿Qué pasa en diciembre? Que esa radiación baja hacia acá, abajo del Ecuador, ¿sí? Y vean aquí, entonces, por ejemplo, México, Estados Unidos, pues en diciembre ya no tiene suficiente radiación, ¿de acuerdo? La radiación es mucho más baja. Ahora, esto también nos permite, por ejemplo, tener este tipo de imágenes. Si ustedes toman una foto, en este caso, en esta sección, todos, o sea, un día del mes, al momento en que el sol se está metiendo, ¿sí? En el mismo lugar, vean, aquí en este caso toman como referencia lo que parece ser una mezquita, una iglesia, una construcción, y vean cómo el sol se mete cada vez, ¿sí? A una distancia mayor, ¿ok? Entonces esto es en enero, ¿ok? Esto sería en junio, y luego otra vez se vuelve a secar nuevamente hacia esta parte en diciembre, ¿ok? Si tomamos una foto a la misma hora, ¿sí? Todos los días a la misma hora, ¿sí? Pues entonces podemos ver esta figura que se forma, que conocemos como el analema solar, ¿verdad? O sea, obviamente esta es una serie de fotografías superpuestas, pero bueno, pues nos forman unas figuras ahí medio caprichosas. Y eso precisamente se debe al movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Ahora, les decía, la vitamina D es una vitamina que se produce precisamente gracias al Sol, ¿ok? Entonces, cuando los rayos ultravioleta del Sol, acuérdense que el Sol tiene varios tipos de rayos, rayos gamma, rayos ultravioleta A, rayos ultravioleta B y rayos ultravioleta C. Los rayos UVB, ¿sí? Llegan a la piel y en la piel transforman a un compuesto que se llama 7-dehidrocolesterol, el cual a su vez proviene del colesterol, y lo transforman en colecalciferol. A este compuesto es el que conocemos como vitamina D, ¿sí? Entonces, tenemos una fuente baratísima de vitamina D que es el sol
sobre nuestra piel. Tenemos otra fuente de vitamina D, pero en este caso, si nosotros comemos alimentos de origen animal, bueno, pues en los animales pasa exactamente lo mismo que nosotros, ¿verdad? Los rayos del sol en su piel sintetizan a esa vitamina D. Esa vitamina D digamos, se almacena en ciertos líquidos corporales, y bueno, cuando nosotros comemos esos líquidos o esos músculos, o ese huevo, pues estamos consumiendo también vitamina D, ¿ok? También hay algunos vegetales, como en el caso de los hongos, que sintetizan también, gracias a los rayos del sol, un compuesto parecido a la vitamina D, pero en este caso se llama ergocalciferol y la conocemos como vitamina D2, ¿sí? Entonces, de los animales obtenemos vitamina D3, de los vegetales obtenemos vitamina D2. Esta, independientemente si llegó a través de nuestra piel o si la consumimos de alimentos de origen animal o vegetal, llega a nuestra sangre, se une a una proteína que la transporta y la lleva al hígado. Y en el hígado hay un proceso metabólico que hace que se cambie de vitamina D a calcidiol, ¿sí? O también lo conocemos como la 25-hidroxivitamina D, ¿ok? No se preocupen mucho por estos términos muy largos, lo van a ir aprendiendo durante toda la carrera, ¿ok? Pero lo que quiero pues que comprendan es que hay muchos procesos en el cuerpo que hacen que todas estas sustancias vayan cambiando, ¿verdad? De hecho, este calcidiol en el riñón se transforma en otro compuesto que se llama calcitriol, y este es el que nos va a ayudar a hacer un montón de funciones en el organismo. La función más importante que conocemos de la vitamina D es absorber a nivel intestinal, absorber calcio, ¿sí? Del calcio que comemos en los alimentos, y lo lleva a los huesos y a los músculos, ¿ok? Ahora, y ese calcio, bueno, pues nos va a ayudar a la fortaleza. Sin embargo, también se sabe que el mismo hueso, el mismo músculo, tiene receptores a la vitamina D, o en este caso al calcitriol, de tal manera que a estos órganos actúa tanto el calcio como el calcitriol para estimular su función y la salud. ¿Okay? En el cerebro, el calcitriol, ¿se acuerdan que les dije que la síntesis de serotonina se da gracias a que el triptófano se transforma? Bueno, la enzima que transforma ese triptófano en serotonina es regulada precisamente por el calcitriol. Entonces, si podemos consumir buena cantidad de carne, podemos tener suficiente triptófano, pero si tenemos deficiencia de vitamina D, o en este caso de calcitriol, pues simplemente vamos a tener deficiencia de serotonina y otros neurotransmisores, de melatonina a nivel cerebral. Y entonces vamos a tener también depresión causada por deficiencia de vitamina D. Otra función súper importante de estos metabolitos de la vitamina D, sobre todo el calcitriol, es que se regula la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria y la tormenta de citocinas. También participa en regulación del metabolismo de la energía, ¿sí? De tal manera que personas, por ejemplo, con diabetes, que tienen un problema de metabolismo energético, son deficientes en vitamina D, ¿ok? Se está trabajando muchísimo en este sentido, en investigación. Hay mucha gente que dice la deficiencia de vitamina D es una consecuencia de estos problemas, y hay otras gentes que dicen no, la deficiencia de vitamina D es causa de los problemas, ¿ok? Entonces, bueno, no se ponen muy bien de acuerdo, y bueno, para eso pues se está haciendo mucha investigación para demostrar si la deficiencia es causa o es consecuencia. ¿Ok? Esto es una gráfica, observen ustedes, es en el año 2007, 2008 y 2009. Y miden la concentración de calcidiol, ¿sí? El metabolito que se produce en el hígado, dependiendo de los meses del año. Y entonces lo que podemos ver es que
En enero, febrero, marzo, abril, la concentración es baja, y en junio, agosto, septiembre, la concentración sube, que precisamente es cuando hay mayor cantidad de radiación solar en el hemisferio norte, ¿ok? Si nos vamos a Argentina, Chile, pues esto sería exactamente al revés, ¿verdad? En agosto, septiembre estarían las concentraciones más bajas y en febrero, marzo estarían las concentraciones más altas, ¿ok? Y vean cómo se repite cada año, ¿ok? Esto es promedios, ¿sí? Ahora, si lo vemos de otra manera, si analizamos por la concentración en las personas que tienen una concentración mayor de 30 nanogramos por mililitro, podemos decir que son personas con una concentración adecuada, mientras que de 20 a 29 estamos en la rayita y abajo de 19 son personas que tienen deficiencia, ¿sale? Y entonces podemos ver que más o menos un 40%, ¿sí? En ese estudio en Estados Unidos, pues tiene deficiencia, ¿ok? Y casi, pues un 70% está entre deficiencia y insuficiencia, ¿ok? Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres. Los hombres tienen concentraciones más bajas, las mujeres concentraciones más altas. Entre más al norte, ¿sí? Los cambios son más, digamos, fuertes, y entre más al sur, digamos que las diferencias no son tan notorias entre una temporada y otra, ¿ok? El color de piel también afecta, ¿sí? Estos son personas de color de piel negro, pero que viven en África o que viven muy cercano al Ecuador, donde hay mayor radiación solar. Pues la concentración es mucho más alta, andan por ahí de 50 nanogramos. Mientras que personas de color de piel negro que viven en el hemisferio norte, pues tienen concentraciones más bajas. Entonces, depende mucho nuestro color de piel y la región del planeta donde vivamos, ¿ok? Hay muchos otros factores que explican esta deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, las personas con obesidad, un índice de masa corporal más alto, tienen menor concentración de vitamina D, ¿sí? Las personas que tienen obesidad, una cintura muy grande, bueno, pues también tienen menor concentración de vitamina D. Personas entre más altas, menor concentración de vitamina D. Y también las personas de mayor edad, vean, ¿sí? De 55 años, pues tienen estas concentraciones. Aumenta la edad, la concentración disminuye, ¿ok? Y lo mismo se repite, en este caso de arriba son hombres, en el caso de abajo son mujeres, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso de COVID? A grandes rasgos, el problema de COVID es que el virus llega a las células del cuerpo, sobre todo aquí al pulmón y al endotelio, ¿sí? A las células sanguíneas que están rodeando a estas células que se encuentran en el pulmón, y el sistema inmune los reconoce al virus como un agente extraño y empieza a sintetizar unas sustancias que se llaman citocinas, ¿ok? Y esas citocinas lo que hacen es atraer a otras células del sistema inmune, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como la tormenta de citocinas, es decir, una gran cantidad de sustancias. Ahora, esta respuesta lo que hace es que atrae fluidos de la sangre que llegan al pulmón, y la acumulación de esos fluidos pues no nos permite respirar de manera adecuada, y por eso, bueno, pues mucha gente desafortunadamente pues llega a morir por falta de oxigenación, ¿ok? ¿Por qué? Por un exceso de fluidos aquí en esta célula que permite el intercambio gaseoso, ¿ok? También después de esta respuesta, pues hay un periodo de alta producción de radicales libres. Y eso, bueno, pues nos lleva a un problema de estrés oxidativo, ¿sí? Cuando hay exceso de radicales libres, lo conocemos como estrés oxidativo.
A nivel global, en todo el mundo, este es el número de casos que ha habido confirmados hasta el 20 de octubre, ¿sí? Eso es el 100%, y este es el número de casos de personas que, insisto, desafortunadamente pues, han fallecido. Eso representa un 2.03%, ¿ok? ¿De qué depende esa mortalidad? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es la edad. Entre mayor edad tengamos, pues la probabilidad de morir, la tasa de mortalidad es más alta. ¿Ok? La condición física u otras enfermedades, ¿verdad? Si tenemos enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, pues nuestra probabilidad o la tasa de mortalidad es mayor. ¿Ok? Aquí hay otra cosa muy interesante y es la tasa de hospitalización o de muertes dependiendo de nuestra raza o de nuestra etnia, ¿ok? Y vean ustedes que esto es en Estados Unidos. Las personas de color negro, los hispanos o los asiáticos, tienen una mayor mortalidad y mayor tasa de hospitalización que las personas de color blanco, ¿ok? Esto, bueno, pues también lo mismo, miren, los indios americanos, las personas de color negro, los latinos o hispanos, ¿sí? Los asiáticos y los de color blanco, ¿sí? Color de piel blanca, ¿sí? Mayor tasa de hospitalización, ¿sí? De acuerdo a nuestro color de piel, ¿ok? Esto es en Reino Unido, lo mismo. Las personas de origen Bangladesh o negras, ¿sí? Tienen mayor tasa de mortalidad que los blancos. ¿Okay? Este es un estudio en México, ¿sí? Y observen ustedes que la mortalidad en el caso de personas indígenas, ¿sí? Es del 16.5%, mientras que los no indígenas, independientemente de si tienen obesidad o si tienen hipertensión, etcétera, la mortalidad pues, es del 11.1%. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es otra manera de representar, ¿ok? Y bueno, básicamente, entre mayor edad, mayor probabilidad de morir. Pero además, si somos indígenas, esa probabilidad pues, es más alta. Miren, por ejemplo, aquí, los indígenas, 2.3% murió entre 18 y 39 años, pero no indígenas, solamente el 1.7%. ¿Ok? Este es un estudio muy, digamos, que se hizo, fíjense, el 19 de abril del 2020, es decir, como muy reciente después de que inició la pandemia. Y lo que hizo este grupo de investigadores fue medir la concentración de calcidiol, ¿sí? El metabolito de la vitamina D, dependiendo del grado de enfermedad de COVID. Entonces, los de enfermedad leve, 31.2 nanogramos por mililitro, intermedio, 27, severo, 21, y con un COVID crítico o incluso que murieron, tenían 17, es decir, una concentración más baja entre más enfermos estuvieron. ¿Ok? Este es otro estudio donde administraron una suplementación con vitamina D antes de que padecieran COVID, les hicieron un seguimiento a cierto número de personas y lo que vieron es que las personas suplementadas se enfermaron y murieron menos de COVID que las personas no suplementadas. ¿Ok? Este estudio también recientemente publicado, por aquí está, el 14 de octubre, ¿sí? Calientito, calientito. Y vean, esta es la probabilidad de morir y esta es la concentración de vitamina D en sangre. Entonces, quienes tienen 40, 50 nanogramos por mililitro de vitamina D en la sangre mueren mucho menos que las personas con una menor concentración. ¿Ok? Y bueno, ya casi para terminar, quiero presentarles esta gráfica.
Vean ustedes cómo, en este caso estoy comparando México, ¿sí? Cómo van los casos en México y en Argentina. Y vean ustedes que en el caso de México, en el invierno, pues se disparan esos casos, mientras que en Argentina tiene una tendencia a la baja. Cuando en México bajan los casos, en Argentina incrementan. Y así lo podemos estudiar, ¿verdad? Si comparamos hemisferio norte contra hemisferio sur, pues digamos que los tiempos son diferentes precisamente por la radiación solar. ¿Okay? Entonces, la radiación solar influye sobre la supervivencia del virus en la superficie, ¿sí? A menor radiación solar, más fácil contagiarnos, pero también influye sobre nuestra capacidad, nuestra resistencia, porque en verano tenemos más concentración de vitamina D, en invierno tenemos menos, y eso pues nos hace más susceptibles, tanto a enfermarnos como pues padecer un COVID pues un poquito más grave, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para estar bien? Bueno, pues alimentarnos, ¿sí? Esto es incluir carne, incluir frutas y verduras en nuestra alimentación, es decir, tener una alimentación bien balanceada. Por supuesto, hacer ejercicio, eso nos ayuda a tener un cerebro sano, nos ayuda a evitar la obesidad, ¿sí? Y muy importante, salir a tomar el sol o tomar vitamina D, y el punto de esto es siempre mantener una concentración de calcidiol en la sangre arriba de 30 y de preferencia muy cercano aquí a 50 nanogramos por mililitro, ¿ok? Y aquí sobre todo quiero hacer énfasis en esto, no pasarnos de esto, porque como les decía hace un rato, la carne es buena, pero en exceso es mala. La vitamina D es muy buena, en exceso también es mala, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que cuidarnos mucho, por supuesto, seguir con las medidas preventivas de lavado de manos, usar cubrebocas, es decir, evitar contagiarnos, ¿no? Y ya si tenemos la mala suerte de contagiarnos, si tenemos una buena concentración de vitamina D, pues vamos a tener una enfermedad mucho más leve. Les agradezco mucho la atención y le estoy a sus órdenes para preguntas si es que hay tiempo. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y sí estamos sobre el tiempo, sin embargo, creo que es un tema demasiado interesante, la verdad, muestra datos pues que dejan mucho que pensar. Espero, bueno, en lo personal, espero que también a los participantes. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, puede abrir su micrófono y expresarla, o también por medio del chat ahí colocar su comentario o su pregunta. Hay que aprovechar a los expertos, ¿no? ¿Ninguna preguntita, chicos? A ver, aquí tenemos una. Preguntan, ¿los neurotransmisores tienen alguna otra fuente? No, no. Simplemente en el caso de serotonina, no podemos sintetizar serotonina de otra manera más que a través del triptófano y de las enzimas que se encargan de regular esa síntesis. Ok. Otra pregunta más, que dicen, ¿qué pasa si hay exceso de vitamina D? Ok. Recuerden que les mencionaba que una de las funciones de la vitamina D es absorber calcio de los intestinos. Entonces, cuando hay un exceso y una intoxicación con vitamina D, va a haber demasiado calcio absorbiéndose, también va a haber demasiado calcio en la sangre, y ese calcio va a buscar eliminarse a través de la orina, pero alguna parte de ese calcio se va a depositar y vamos a tener algunos órganos con una hipercalcificación. ¿Okay? Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado en pues la cantidad de vitamina D que tomamos. Okay. En el caso, afortunadamente, perdón, en el caso del sol, si nos exponemos también mucho tiempo al sol, no vamos a desarrollar una intoxicación con vitamina D, porque el cuerpo es muy sabio y tiene sistemas para regular
¿sí? Pero lo que sí podemos tener de problemas, pues es quemaduras o inclusive cáncer de piel por un exceso de radiación solar. Insisto, la vida es un equilibrio, nada con exceso, casi todo con medida. ¿Y por qué me refiero aquí a casi todo con medida? Hay cosas que no deberíamos consumir, pero para nada, ¿no? O sea, me refiero a drogas, prácticamente, ¿ok? O cosas que nos hagan daño, ¿sí? Ok. Una más, preguntan, ¿sirven los suplementos vitamínicos como alternativa para vitamina D? A ver, es que cuando se refieren a suplementos vitamínicos como alternativa a vitamina, no me queda claro si son suplementos de otro tipo o suplementos de vitamina D. Si es suplementos de vitamina D, por supuesto que sí sirven, ¿sí? De hecho, ahora pues es bastante recomendable, siempre y cuando, en este caso, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ir a un laboratorio de análisis clínicos, tomarnos una muestra de sangre y medir. Si tenemos deficiencia, a tomar suplementos, ¿sí? Si no tenemos la deficiencia, solamente con salir unos 10, 15 minutos o 20, según nuestro color de piel. Si somos muy morenitos, 20, 25 minutos. Si somos más de color de piel más clara, pues con 10, 15 minutos, ¿sí? Insisto, si no tenemos deficiencia, y eso es para mantenernos bien, ¿okay? Si tenemos deficiencia, bueno, ahí lo más recomendable es vayan a su endocrinólogo, a su médico, y que les recete él la dosis más adecuada de acuerdo a su condición. Ok. Duarte Valeria comenta, en una clase de bioética mencionaron que los humanos tenemos metabolismo lento y que al consumir carne, esta llegaba a podrirse en el intestino por estar tanto tiempo en el intestino y que por eso causaba problemas intestinales. ¿Esto es cierto? Cuando la consumimos en exceso, ¿verdad? Un consumo excesivo de carne, sí, por supuesto, puede generar esos problemas. Por eso, la recomendación, inclusive de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, es consumir no más de 500 gramos de carne roja a la semana. ¿Okay? Eso quiere decir que si consumimos 100 gramos 2 o 3 días de la semana y los otros 4 días de la semana comemos pollo, comemos pescado, entonces pues estamos obteniendo la suficiente cantidad de proteína que necesitamos y de otros nutrientes. Entonces el punto es balancear nuestra nutrición, no exagerar. Ok. Danae pregunta, ¿las personas que no consumen carne son más propensas a enfermarse, cierto? Perdón, medio y ya no te escuché, solamente escuché hasta que las personas que no consumen carne. Las personas que no consumen carne son más propensas a enfermarse, a enfermedades, ¿cierto? Sí, como lo mostraba ahí en los datos, a enfermarse sobre todo de depresión y de anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Hay un chiste que a veces lo cuento, a veces se enojan, pero tómenlo con filosofía. ¿Cómo curamos a un vegano que tiene anemia? Pues con fe, ¿verdad? Quienes estudiaron química y se aprendieron la tabla periódica de los elementos van a entender perfectamente el chiste, ¿ok? Con fe, es decir, una persona vegana, aquí también yo tengo una posición, no es malo ser vegano, por supuesto, no es malo, es una filosofía. Algunas personas por cuestiones bioéticas consideran que contribuyen a mejorar algunas cosas, sobre todo en cuestiones ambientales y cuestiones de trato de los animales. Tengo mis dudas, digo, y nos echaríamos otra plática como de otras 2 horas para discutir eso, ¿sí? Pero está bien, o sea, si quieren ser veganos,
está bien si así lo consideran, siempre y cuando estén suplementándose con vitamina B12, hierro, zinc y cobre, porque son los elementos que más deficiencias tienen en las dietas veganas y que nos van a llevar a muchos problemas de salud, sobre todo cerebral, ¿ok? Entonces, Ok. de pronto tenemos ahí discusiones con veganos que ya tienen algún problema y bueno, la verdad es que se vuelven fanáticos, están muy ansiosos, inclusive ya a veces llega a ser difícil discutir con ellos, ¿no? Pero es precisamente por esos problemas de salud mental que han desarrollado. Ok. Fátima comenta, para una persona que tiene COVID, pero es asintomática, ¿es igual de necesaria la vitamina D como a los que no son asintomáticos? ¿O es más bajo la necesidad, por así decirlo? Digamos que es más baja la necesidad. ¿Por qué? Porque precisamente es asintomática porque tiene mejores concentraciones de vitamina D. ¿Ok? Pero que ese es otro tema, ¿no? Ya no nos da tiempo de discutirlo, pero una vez que uno se enferma de cualquier cosa, en este caso de COVID más, porque no tenemos todavía anticuerpos los que no estamos vacunados, después de la infección hay un desgaste de vitamina D. No sé si han visto las noticias o algunos reportes, pero se está reportando ahora que una gran cantidad de personas que sufrió COVID leve o inclusive moderado, ¿sí? Más o menos 1 de cada 4 personas, después de 3, 4 meses, está teniendo problemas de depresión. Y eso es porque después del COVID vino con una deficiencia de vitamina D. Y ahora la deficiencia de vitamina D está contribuyendo a esa depresión. Muy interesante. Y bueno, pues los demás comentarios van encaminados a que la plática estuvo muy interesante, muchas gracias. Y pues en efecto, ¿no? Para quienes no pudieron acompañarnos durante toda la charla, bueno, les vuelvo a repetir, bueno, más bien se grabó y la vamos a compartir al canal de YouTube para que, pues igual, ¿no? Si gustan volverla a revisar, revisar aquello que no tuvieron oportunidad, ¿no? De escuchar y hasta compartirla, ¿no? Con los mismos familiares, porque creo que es información que cura al final, ¿no? Así es. Información que cura. Así es. Y bueno, así es que chicos, pues ya saben, ¿no? Algo más que puede hacer el médico veterinario, cómo puede intervenir. No solamente pues los médicos, ¿no? Que en esta pandemia pues sí se echó mano mucho de ellos, pero bueno, para que ustedes también sepan, ¿no? ¿Cómo puede intervenir un médico veterinario? En este caso, pues en este tema, ¿no? Y pues bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, agradecería la participación del doctor Gabriel Salgado de nueva cuenta. Siempre un gusto contar con su apoyo para pues estas actividades, así también como las de orientación. Y pues muchas felicidades, doctor. No, Gracias. un gusto compartir y bueno, pues esperamos sobre todo contribuir mucho. Yo soy de los principales interesados, creo que todos ahora, miren, ahora que ya se está pensando en regresar, etcétera, una de las propuestas que te comentaba al principio es que tenemos que identificar, hay muchos alumnos que traen problemas de depresión. Tenemos que hacer estudios para determinar si traen una deficiencia de vitamina D y tratarla, ¿verdad? Ok. Y tratarla. Porque la verdad es que a mí este tema de COVID es el que menos me preocupa. Hay muchos otros problemas, que la base es, o la raíz es, la deficiencia de la vitamina D. Y ahorita todo el mundo está enfocado en COVID. Casi la mayoría de los investigadores están enfocadísimos solo en COVID, solo en COVID. Hay un artículo muy interesante que se llama, bueno, lo titulan como que estamos haciendo y así se llama en medicina, haciendo un diagnóstico de túnel. Es decir, estamos enfocando hacia un lugar cuando el problema está en otro lado. Y ahorita ese problema es deficiencia de vitamina D. Si atendemos ese, vamos a resolver muchos problemas, además del COVID. ¿De Claro. acuerdo? Pero bueno, necesitamos desarrollar muchos
pues, protocolos de investigación precisamente para demostrar esto que estoy diciendo. Ya hay muchos estudios que lo han comentado. Yo me baso precisamente en eso. No es algo que yo esté diciendo porque así lo crea, ¿no? Sino es por toda la información que he revisado. Exacto, sí, Sí, sobre todo esta parte, ¿no? No, la información no se saca del imaginario, ¿no? Sino es una realidad que está pasando, como bien dice, esta deficiencia, bueno, el COVID llevó o traía de raíz esta deficiencia así de la vitamina D, pero bueno, creo que la deficiencia de la vitamina D es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que precisamente, bueno, genera estos tipos de problemas, por ejemplo, de depresión en los estudiantes. Creo que ahí sí sería muy interesante empezar a tratar este tema, ¿no? Desde ese punto. Y bueno, pues yo espero que se pueda hacer un trabajo aquí en la facultad, así ¿no? Con es. relación a ello, proponerlo y bueno, ver qué posibilidades hay de que se lleve a cabo. Así es. Bueno, Pues, a, bueno, a pues la orden. muchísimas gracias.